Bueno, buenos días, compañeros. Yo soy José Antonio Rueda, colaborador integrante del Instituto Nacional de Formación Política y profesor en un montón de años de la Universidad Autónoma de Chapingo, donde me tocó conocer incluso algún personaje que ahora anda por aquí, pero la universidad es inocente, quiero decirles. Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Bueno, y también el profesor del Politécnico. Yo quisiera retomar el hilo justo donde lo dejó nuestro amigo Rafael Barajas. Y quiero poner énfasis en lo siguiente. Miren, la formación del Instituto Nacional de Formación Política es una gran noticia, no nada más para Morena, sino para el país. Porque ¿de qué se trata? Se trata fundamentalmente, compañeros, de que un aspecto que tradicionalmente es muy descuidado, que es el asunto de la formación, de la discusión, de la capacitación, de la reflexión política, tenga no un espacio, sino que el espacio de esta actividad sea el país entero. Nosotros aspiramos a que esta iniciativa, conforme vaya creciendo, llegue a tener cientos de miles de compañeros, cientos de miles de compañeras, ¿sí? Cientos de miles de mexicanos estudiando en círculos de estudio, actualizándose, revisando datos oficiales y no oficiales, proveyéndose de la teoría para que estos aspectos no se queden en el análisis superficial o el análisis simplemente que se nos hace a través de las televisoras o de los analistas a sueldo que normalmente escuchamos en la radio, sino que todo aquel ciudadano que quiera hacerse de herramientas teóricas lo pueda hacer. Y pensamos que esto es un arma fundamental para poder pasar a una etapa superior de construcción de una alternativa en este país. Igualmente, en esta lógica que estamos planteando, como lo señalaba Rafael Barajas, el Fisgón, pensamos que aquí es muy importante cómo construimos el Instituto Nacional de Formación Política, porque no se trata de un espacio sectario, excluyente, o que se vuelva la plataforma ni de ninguna persona, ni de ningún grupo. Es decir, ¿quién está invitado a este esfuerzo? Todos, compañeros, absolutamente todos. Obviamente, en principio, ¿qué queremos? Invitar a los compañeros de Morena. Y yo en este sentido quisiera hacer un primer compromiso con ustedes. Que todos aquellos compañeros que hoy están aquí presentes se vuelvan agentes difusores de esta propuesta, que se vuelvan parte de los promotores y que la próxima vez que vengamos a este estado, ya sea a este auditorio o a cualquier otro, tengamos el compromiso que este auditorio tiene que estar abarrotado, que no quepa un solo compañero, ni sentado ni parado, compañeros. Se puede lograr, ¿sí? Y solamente será un primer objetivo que nos parece muy trascendente, ¿sí? Y porque entiéndase, compañeros, en este esfuerzo de Morena no se van a repartir candidaturas, no se van a repartir espacios en ningún municipio, no se van a integrar compañeros para instancias de gobierno, no. Esta es una instancia en la cual todo mundo es aceptado, todo mundo puede concurrir, e incluso muchas de las diferencias que hoy se puedan dar, es importante que las discutamos, que analicemos por qué se están dando esas diferencias. Y vamos a encontrar que son muchísimos más los aspectos que nos unifican que aquellos que nos dividen. Porque efectivamente de la reflexión colectiva, de la discusión, del análisis, incluso del análisis de los errores que puedan tener gobernantes, representantes de Morena, líderes nacionales, incluso no excluimos a nuestro propio presidente de la República, ¿sí? Pudiéramos venir y discutir en el ámbito del instituto si tal política es adecuada, si no es adecuada, por qué se está haciendo, en fin. Es un espacio que nos va a favorecer y a fortalecer enormemente, y por eso los invitamos a que se sumen con toda su voluntad,
porque estamos trabajando en una perspectiva trascendente, ¿sí? La cuarta transformación va a ser imposible que se consiga si no conseguimos elevar el nivel político de la sociedad mexicana, no solamente del partido. Dicho lo anterior, compañeros, paso rápidamente a hacer una síntesis de algunos elementos que nos sirvan como base de un análisis respecto a lo que es el tema que tendríamos que discutir hoy, que es el asunto de la cuarta transformación. Lo primero que me parece a mí interesante es señalar que cuando hablamos de la cuarta transformación, como ustedes lo saben, pues nos estamos poniendo la vara bastante alta, porque en este país efectivamente ya hubo una primera, una segunda y una tercera transformación. Esas transformaciones nosotros sabemos cuáles fueron: la independencia, la reforma y la revolución mexicana. Es evidente, no, para eso estaba yo dando el espacio para que sí me ayudaran. Es evidente, compañeros, que cuando hablamos nosotros de estas transformaciones, pues vemos de qué tamaño estamos poniendo el reto, ¿sí? Para ir a la cuarta transformación tenemos que pensar no en un cambio de gobierno, no en un cambio de políticas, no en un cambio circunstancial o superficial, sino que vamos efectivamente con un gran objetivo que, como la primera, segunda y tercera transformación, trajo como consecuencia grandes cambios en este país, ¿sí? La primera transformación, hablamos de la independencia, la segunda, la reforma, la tercera, la revolución mexicana. Todos estos cambios trajeron consecuencias profundas en el aspecto económico, en el aspecto político y en el aspecto social y cultural también. Y es claro que cuando nos referimos a ellas podemos pasar muy rápidamente, sabemos que son trascendentes, pero tampoco estamos viendo cuestiones idílicas que se dieron estas transformaciones fácilmente, sino que cada una de ellas, por lo menos la primera y la tercera, tienen una duración para su consecución de por lo menos 10 años en la primera etapa. La de la reforma podemos hablar por lo menos de 8 años, si juntamos la reforma y la invasión francesa, el imperio de Maximiliano. Entonces es obvio que nos proponemos una perspectiva muy profunda, muy radical, y que no está exenta ni de contradicciones ni de visiones particulares, que efectivamente por momentos incluso estas transformaciones estuvieron en duda, estuvieron en un ámbito de dificultad enorme. Y digo esto para que se entienda que aun cuando esta cuarta transformación de la que hablamos no estamos planteando y no será una transformación por la vía violenta, pero es evidente que no va a estar exenta ni de obstáculos, ni de confrontaciones, ni de adversidades, ¿sí? Yo cuando hablan de la independencia o hablan de la reforma o hablan de la revolución, como profesor, que muchos tenemos de ese vicio, pienso tanto en la transformación como en sus circunstancias. Por ejemplo, en la independencia, ¿sí? Cualquiera que estudie la independencia recordará que el grito de Miguel Hidalgo no solamente fue a coger guacachupines o fue a favor de la independencia, sino que también estuvo el grito de ¡viva el rey Fernando VII!, ¿no? Incluso cuando va viendo uno cómo se desarrolla esta lucha, pues va a encontrar una serie de contradicciones, de conflictos entre los caudillos, como es el caso de Guerrero y del propio Hidalgo. En fin, en cada una de las etapas vamos a encontrar muchas particularidades que es importante que también analicemos en este objetivo para entender nuestras propias contradicciones, nuestras propias diferencias y las propias y los propios conflictos y faltas de entendimiento que se pueden dar en un proceso de esta magnitud. Pero dejando esto para un momento que yo creo que sí se tiene que reflexionar en cada una de estas etapas, pasamos a qué significa en este momento la cuarta transformación. ¿De qué estamos hablando? Particularmente, ustedes saben que este fue un eje fundamental en la campaña de Andrés Manuel, y él lo constituye, lo formaliza a través de 4 pilares fundamentales.
en los que descansa la visión de la cuarta transformación. El primer pilar fundamental, la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción. La crisis general que vive México no podría enfrentarse, compañeros, sin cortar de tajo con la corrupción y la impunidad. Es evidente que no se puede establecer un orden político nuevo si no generamos una lucha a fondo contra la corrupción. La corrupción en México, como Andrés Manuel lo desarrolla en distintos aspectos y en sus propuestas de sus libros, nos habla de que no es un aspecto menor, no es un aspecto circunstancial, no es una cuestión ocasional, sino que en la lógica de los acuerdos de Washington, en la lógica de la reconstrucción o de la destrucción, mejor dicho, neoliberal de lo que venía siendo la práctica y la economía de México, viene la propuesta impregnada siempre de un alto grado de corrupción. Por donde quiera que nosotros veamos, ¿sí? Vean ustedes cada una de las políticas de gobierno, se privatizan instancias del gobierno, desde Telmex hasta Pemex. En todas ellas no solamente hay una visión de impactar la economía, de impactar la reorientación neoliberal, sino en todas ellas hay una práctica de corrupción permanente. Si revisamos nosotros los programas de gobierno, si revisamos nosotros el ejercicio de gobierno de las instancias de las cámaras de diputados, a tal punto llega el asunto que para muchos diputados se volvió una lógica común hablar de su gestión y hablar de una cantidad de recursos que les tenían asignados el gobierno para poder hacer su gestión, que no era otra cosa que tener recursos que podrían ellos repartir a su libre albedrío, que podían ellos a través de los llamados moches sacar una ventaja en cada uno de estas aplicaciones de recursos para beneficiarse de los diputados. Por eso el asunto de la lucha contra la corrupción no es una cuestión menor, no es simplemente atacar un efecto, sino la lucha contra la corrupción es atacar un aspecto inherente fundamentalmente a la forma en la que México se va desarrollando desde hace 35 años, la desestructuración del Estado social que con todos sus defectos se venía desarrollando en este país. Me parece muy importante señalar este punto porque en ocasiones algunos compañeros, algunos personajes, sin darle la importancia a lo que significa en México la lucha contra la corrupción, han señalado que el movimiento de Morena y el arribo de Andrés Manuel a la presidencia de la República no se pueden caracterizar como un movimiento de izquierda. No sé si han leído esto en alguna parte. Es evidente que es un... ¿Por qué? Porque se dice no hay una visión integral de qué significa el neoliberalismo y su aplicación y su desarrollo en este momento de México. Yo creo que es un poco injusto este señalamiento, porque efectivamente no se está haciendo una caracterización global del fenómeno, pero también es cierto que hoy como nunca se está atacando el fenómeno. Y aquí yo apelo a un principio o a una frase que creo que encierra mucho de verdad, que alguna vez dijo algún revolucionario de carácter internacional, de esos que son difíciles de cuestionar. El avance real del movimiento es superior a 1 millón de programas. Es decir, se pueden presentar muchos programas muy articulados, muy bien estructurados, muy ordenados, pero que sirven simplemente para el archivo. Lo que hoy vivimos en México el 1 de julio fue la síntesis, fue la conclusión de una enorme lucha que se concreta con las posibilidades reales de poder incidir para rescatar el país. Esto no lo podemos minimizar. Y por eso cuando se descarta esta propuesta señalando que no dice tal o cual, yo creo que hay un poco, compañeros, de mezquindad en esta conclusión. El segundo pilar sobre el que descansa el asunto de la cuarta transformación es el papel del Estado.
El Estado, como ustedes saben, a partir de la visión neoliberal, se va acotando, se va achicando, se va haciendo cada vez más pequeño, hasta ser una especie de árbitro que no tiene un peso real en las decisiones económicas y sociales del país. Nosotros pensamos que la visión que ha desarrollado antes Manuel y que hemos asumido en Morena, de que el Estado debe de ser nuevamente un factor fundamental para poder incidir en la orientación económica, política y social del país, es fundamental. Pensar que las fuerzas del mercado, que simplemente los equilibrios naturales que se dan como consecuencia de los equilibrios de mercado, va a poner en orden a la sociedad, es una realidad que a cada rato nos revienta en la cara. Esto es imposible. A lo que ha llevado el achicamiento del Estado es a que el pez grande se coma al chico, que cada vez hay más peso del capital, cada vez hay más peso de las transnacionales, cada vez más se agudizan los problemas de este país sin encontrar una alternativa que realmente nos permita que la sociedad salga adelante. Y en estas condiciones es claro también que el papel del Estado ha sufrido una gran transformación. Nosotros estábamos, los que vienen de una cierta tradición de análisis marxista, ubicábamos que el Estado, ¿sí?, a diferencia de lo que dice la visión en el aspecto jurídico, ¿sí?, que el Estado es territorio, gobierno y población. Nosotros sabemos que desde el punto de vista del materialismo histórico, el Estado es un aparato de opresión de una clase hacia otra y se integra fundamentalmente por la estructura judicial, por la estructura militar. En esas condiciones, ¿cuáles son los cambios que hoy vemos, compañeros, en el Estado? Que el Estado es hoy cada vez más un ente que no es solamente un aparato nacional, sino que es ya un aparato supranacional. El aspecto económico del Estado, sobre todo cuando hablamos nosotros de la orientación económica, de los límites económicos, de las posibilidades del país, vemos que hay un peso muy importante de entes ajenas a la nación, ¿sí? El Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y un montón de compromisos que nos sujetan, hablan de que cada vez es más difícil, aún con el ejercicio de gobierno, tener posibilidades nosotros de poder incidir de manera importante en la conducción del gobierno. Es decir, hay muchos elementos que aún con el gobierno ejecutivo, con la presidencia de la República, y aún como ha dado como resultado de esta elección, con una mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, difícilmente tenemos toda la libertad para movernos en el ámbito económico, porque hay una serie de limitantes, una serie de taxativas que impiden que la nación se mueva en total libertad, ¿sí? Esta es una característica del Estado en esta etapa neoliberal, y es obvio que es un obstáculo que tendremos para pensar que podemos arribar a un nivel superior de organización y de desarrollo económico, político y social en el país. Pero a esto también hay otro aspecto que me parece muy importante resaltar. En esta misma lógica que decíamos de la visión tradicional del análisis marxista, nosotros teníamos como un dogma, todavía hace unos años, que el Estado era un espacio que únicamente era factible poder conquistar por la fuerza de las armas. Decíamos que era imposible que se pudiera llegar a conquistar el Estado. Y había un axioma: se puede llegar al gobierno, pero no se puede llegar al poder, porque el poder lo representa esta estructura del Estado. En el aspecto del poder, ¿sí?, yo creo que también había una cierta exageración, porque es evidente que llegar al gobierno es llegar a un grado de poder importante, pero aún así están los otros aspectos que estoy señalando, que eran como elementos que impiden totalmente que un gobierno se pueda desarrollar con total autonomía, con total libertad. Yo creo que aquí es importante reflexionar que esto también ha cambiado. Sin que tengamos una actitud de valorar o no valorar, de aprobar o no aprobar,
Pero es importante ver, por ejemplo, lo que ha pasado en Venezuela o en Bolivia, que sin tener allí una revolución armada que conquistara el Estado, vemos que hay condiciones cada vez más adecuadas en ese país para tener al aparato del Estado solidario con su gobierno. ¿Cómo puede lograrse esto? Pues sobre todo si hay un poder ejecutivo fuerte y si hay una sociedad organizada y con claridad del objetivo que persiguen como nación. Esto puede generar que el propio Estado vaya transformándose, que los jueces no se vuelvan un aparato de control, de golpeteo al poder ejecutivo y que traiga como consecuencia la debilidad de un gobierno, cuando no el golpeteo y la destrucción. ¿Qué quiero decirles? El Estado que enfrenta, por ejemplo, Allende en Chile, es un Estado que es el Estado clásico, en el cual las fuerzas más conservadoras se atrincheran en una instancia de gobierno que termina por destruir a la parte progresista del gobierno. Sin embargo, vemos que hoy, en Bolivia o en Venezuela, no se ha podido, por parte de las fuerzas más conservadoras, poder irrumpir en ese espacio para destruir el proyecto de nación que ellos se han propuesto. Esto es muy importante porque es evidente que en México, como bien lo decía Rafael, hoy estamos todavía en la luna de miel. Hoy estamos en la etapa en la cual Andrés Manuel no ha llegado ni siquiera al ejercicio del poder. Estamos en la etapa en la cual sí hay un proceso que pretende erosionar, que pretende sacar ventaja de errores reales o ficticios, o sobrevalorar cuestiones intrascendentes para estar golpeando, para estar cuestionando, para estar erosionando. Pero las grandes disputas por esta nación todavía no se dan, porque hasta cierto punto todavía, de alguna manera, nuestros adversarios no terminan de digerir el mensaje contundente que se les mandó el 1 de julio. 30 millones de mexicanos votando en contra del PREAN no es poca cosa, sobre todo cuando ellos habían tenido aparatos de control, aparatos de exclusión, dinero para compra de votos, la estructura de los institutos electorales, y a pesar de eso es un golpe contundente. Pero efectivamente no podemos pensar que esto ya es un golpe definitivo. Hay muchos elementos que nuestros adversarios conservan y que van a usar en su momento, sobre todo si nosotros no somos capaces de avanzar en una perspectiva de consolidar este triunfo. La tercera cuestión de estos 4 elementos que les digo yo, que conforman esta visión de la cuarta transformación, es el asunto de la austeridad republicana. Desde que lo planteó Andrés Manuel, se había descalificado en mucho el hecho de que efectivamente había funcionarios que ganaban mucho dinero, había ministros que ganaban más de $500,000 de pesos, pero que no era importante. Si recortábamos todos esos recursos, en realidad no era tanto. Yo creo, compañeros, que tampoco es tan poquito, porque la verdad es que conforme va avanzándose en el proyecto de la cuarta transformación, vemos nosotros que no es solamente lo que se señalaba como los altos sueldos, sino que esos sueldos tienen concesiones, tienen candojías, tienen privilegios que van mucho más allá de los salarios. Los ministros no ganan 600,000 pesos, como se ha señalado. Es muy factible que cada uno de ellos no gane menos de 2 millones de pesos mensuales, ¿sí? Es muchísimo más. ¿Por qué? Porque les pagan todo, porque tienen toda una serie de canonjías extraordinarias, viajes al extranjero, uso de toda clase de bienes suntuarios, en fin. Pero además tiene una cuestión más importante este asunto de la austeridad. Significa, compañeros, romper con esa tendencia, remoralizar a la sociedad. Que los gobernantes que surjan, en este caso de Morena, tengan realmente una vocación de servicio, que realmente no se alejen de las condiciones de vida de los ciudadanos,
que tengan condiciones en las cuales tengan muchísima más sensibilidad para entender las condiciones precarias en las que se mueve un amplísimo sector de la sociedad mexicana. Es muy difícil que a partir de condiciones económicas de alguien que está percibiendo 600,000 pesos, vamos a dejárselas baratas, 600,000 pesos mensuales, se puedan identificar con millones de mexicanos que no tienen condiciones ni siquiera para alimentarse cotidianamente. Es evidente que esta sola propuesta de la austeridad republicana vuelve a todos los servidores públicos a voltear los ojos a la realidad que estamos viviendo. Por eso es que tiene tanta importancia, ¿sí? Tiene una importancia económica, pero también tiene una importancia política, una importancia social, una importancia ética, que no se den esas condiciones que, como Andrés Manuel lo ha dicho de una manera muy sencilla, como él en muchas ocasiones sintetiza algunas cosas importantes. No se puede más tolerar un gobierno rico en un pueblo, con un pueblo pobre. Un gobierno que vive en la abundancia sin límite, con un pueblo que vive en la precariedad y sin certidumbre de su futuro más inmediato. Por eso es la importancia de este tercer aspecto de la austeridad republicana. Y finalmente, el cuarto aspecto, ¿sí?, que es muy importante también valorar, es el asunto del modelo económico. El modelo económico que hasta hoy se ha venido siguiendo en la acción neoliberal pone fundamentalmente el énfasis en el equilibrio de las tendencias macroeconómicas, en que no se generen procesos inflacionarios que hagan que el peso rebase condiciones que propicien un proceso desenfrenado de inflación, en buscar las mejores condiciones para la reproducción del capital y dar confianza a nuestros acreedores. Pero hay una ausencia total de una política económica que ponga en el énfasis, principio, el crecimiento y por consiguiente la redistribución de la riqueza que se da en el país. Estos aspectos son aspectos que al modelo económico le tiene sin cuidado. Tan le tiene sin cuidado que, vean ustedes, hace unos días se presentaron varios funcionarios del gobierno de Peña Nieto en las cámaras de diputados para analizar la glosa del informe. Y varios de ellos señalaban que no hay problema en México, que México no está en bancarrota, como dijo Andrés Manuel, que nuestro crecimiento era un crecimiento sostenido del 2%. Y ya en esas condiciones se consideraba que, bueno, no es tan bueno, pero tampoco es tan malo, y ahí va el país. Es evidente que no se está poniendo énfasis en lo que a nosotros sí nos interesa, que es el aspecto de las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos, de la degradación de la vida cotidiana, del crecimiento de la inseguridad pública, del abandono de la seguridad social, del abandono del apoyo al trabajo. Todos estos elementos pasaban a ser secundarios para ellos. Por eso es que en estas condiciones, para nosotros, estos aspectos, estos cuatro aspectos, que son ejes para valorar el asunto de la cuarta transformación, son aspectos que nos proponemos cambiar. En resumen, ¿qué sería la cuarta transformación? Sería, compañeros, que en un concepto, que es un concepto que representa la síntesis de un objetivo, de una idea fuerza, que se propone, ¿sí?, el impulso de la democracia sin simulación, que se propone un país de leyes y de justicia, que se propone generar la honestidad en la vida pública, que se propone priorizar el crecimiento económico en beneficio de la sociedad, que se propone acabar con las grandes desigualdades, que se propone recuperar los bienes de la nación y que se propone la explotación racional de las riquezas a favor de la inmensa mayoría de los ciudadanos mexicanos. Esto es el objetivo de la construcción de la cuarta transformación. Yo les pregunto, ¿es un objetivo alcanzable? Es, pero a condición de que, lo primero que yo quisiera dejar claro es que es un objetivo alcanzable
Pero lo primero que debemos de tomar nota es que Andrés Manuel no puede resolver la construcción y la consecución de este objetivo. En México, hasta hace algunos meses, veníamos analizando que se venían acumulando una serie de problemas, ¿sí? Crece el desempleo, crece la inseguridad, crecen los abusos, a un abuso se suma otro, y sin embargo, decíamos, es que parecería que en México, ahora sí que recordando a Rius, es un país de supermachos, aguantan todo y no responde nada. Sin embargo, el 1 de julio, por eso nos llena de emoción, de orgullo, de voluntad de transformación, porque el 1 de julio, después de una serie de penurias y una serie de desencantos, el gobierno del PRIAN se encontró con un México decidido, un México activo, un México que no se dejó comprar, un México que no vendió su futuro, un México que fue a las urnas y les dio una respuesta contundente: queremos que este país cambie. Pero ¿cuál es la situación que debemos de tomar conciencia, compañeros? Este mensaje fue excelente el 1 de julio, pero si nosotros nos quedamos solamente en el mensaje del 1 de julio y esperamos, bueno, ya se votó, ya se cambió, ya está Andrés Manuel ahí, ya están los diputados, ya están los senadores, ahora sí, que nos resuelvan el problema. No va a pasar nunca, compañeros. Eso no va a pasar nunca. Lo que requerimos fundamentalmente es que la sociedad mexicana, esa fuerza que demostró el 1 de julio, hoy tenga una continuidad. ¿Y cómo puede tener esa continuidad? Hay diversas vías, pero la más importante, que asumamos que el cambio en México para conseguir la cuarta transformación depende de todos nosotros. Una sociedad pasiva, una sociedad que vuelva a las inercias de inmovilidad o de esperar que le resuelvan los problemas otros, no va a tener ninguna posibilidad. Necesitamos una sociedad que se mueva, que se active, que se organice, que impulse una serie de aspectos que normalmente no podíamos impulsar porque el propio sistema, el propio gobierno lo impedía. Pero hoy tenemos que poner todos los días a prueba a ese gobierno, a esos diputados y a esos senadores, para ver si nos acompañan o no nos acompañan en la transformación de este país. Pero para eso tenemos nosotros que tomar la iniciativa. Les pongo un ejemplo o dos. Hace poco los compañeros del instituto, sí, hace no me acuerdo si 8 días o 15 días, estuvimos en Salina Cruz acompañando al compañero Rafael Barajas. Estuvo también algunos senadores. ¿Qué estuvimos haciendo en Salina Cruz? Nos invitaron 1,200 petroleros de las 36 secciones de petrolero que tiene Pemex en este país, a que los acompañáramos en un evento en los cuales tomaron una decisión. Romero de Champs no puede seguir al frente del sindicato de Pemex, y es la hora que los verdaderos trabajadores, que los trabajadores de Pemex recobren su sindicato, recuperen su autonomía y sean un factor para transformar y sumarse a la transformación de este país. Esa fue una decisión enorme de los compañeros de Pemex y fue una decisión muy acertada de compañeros que estamos en el instituto y que nosotros decíamos, no, es que el instituto, sí es cierto que hay que discutir, que hay que analizar, pero no somos una universidad, compañeros. No somos una institución que se va a dedicar a ver que los compañeros que se integran a los círculos, pues cada vez sepan más de tal o cual teoría o puedan citar de memoria tal o cual autor. Eso es importante. Pero la parte fundamental, sustancial de un instituto de formación política de un partido es que todos aquellos que van avanzando en el proceso de comprensión de su realidad se involucren en su práctica social, impulsen procesos organizativos, se comprometan cotidianamente en construir un país mejor. Y eso era nuestra obligación, estar en ese evento. Estábamos en ese evento, pero todavía hablamos con los petroleros, tomamos la palabra, pero todavía faltaba ver
si las instituciones nuevas que estamos creando en el país nos podían reforzar, nos podrían acompañar, sin involucrarnos en la vida interna. Eso es un asunto de los trabajadores, pero hay un marco legal que están obligados a respetar y a hacer respetar el gobierno. Bueno, Andrés Manuel lo dijo: nosotros no nos vamos a involucrar en las vidas internas de los sindicatos, pero sí vamos a exigir que se cumpla la ley. Sí vamos a exigir que haya transparencia en los procesos de elecciones internas. Sí vamos a exigir que los dirigentes de los sindicatos surjan de procesos lícitos con voto secreto de los trabajadores, porque están sujetos a muchas presiones. Y acto seguido, la Cámara de Senadores ha tomado 2 acuerdos. El primero que tomó es suscribir una cláusula del Organismo Internacional del Trabajo que tenía más de 60 años, desde el 59, esperando ser aprobada, la cláusula 98, que nos obliga como país a observar una serie de reglas para garantizar procesos democráticos de los sindicatos. La Cámara de Senadores, lo hizo. Y esa cláusula está aprobada por esta legislatura con mayoría de Morena. Morena en ese sentido está cumpliendo. Pero no solamente eso, compañeros. No solamente eso. El día de ayer, hace unos días, se aprobó en el Senado que se conmina al secretario del Trabajo para que esté atento a que ese proceso que se va a dar electivo en el sindicato de Pemex garantice una serie de cosas como el voto secreto. Y en caso que no lo haga, no se le dé lo que se llama ahí la toma de nota al sindicato. Sí, esa es la advertencia. Si Romero de Champs rompe con la legalidad, se le va a aplicar la legalidad al Romero de Champs. Eso es un compromiso que nos da de alguna manera un esquema, compañeros. ¿Cuál es el esquema? Si los trabajadores de Pemex no se mueven, pues seguramente el Senado no acuerda nada, o a lo mejor acuerda, pero acuerda en frío, acuerda sin que haya una sociedad activa, movilizada, actuante, exigente. Si los sectores de la sociedad se mueven, vamos a tener un resultado, porque se va compaginando la presencia que hoy tenemos en el gobierno con la exigencia desde abajo de la sociedad. Una sociedad fría, inactiva, pasiva, va a ser muy difícil que acompañe un proceso de transformación. Y aquí es donde tendríamos que ver cuáles son los espacios que cada uno de nosotros tenemos. Aquí es donde tenemos que ver cómo hacemos una realidad la democracia participativa. En todo el país hay muchísimos problemas que se están desarrollando cotidianamente, que se venían desarrollando. Pero ya sabíamos nosotros que frente a la actividad, hoy vamos a encontrar el rechazo, la indiferencia o hasta la represión. Hoy debe ser distinto. Yo les pongo un ejemplo. ¿En cuántos municipios, en cuántas ciudades tenemos servicios médicos que son un verdadero elefante blanco? Hay un montón de instituciones de salud, que ahí está la institución de salud, pero a veces no tiene médicos. Y cuando tiene médicos, no tiene medicamentos. ¿Por qué no formar comités ciudadanos que son afectados por ese tipo de instituciones y exigir a las autoridades correspondientes que se doten de medicamentos? Hasta podríamos ser precisos: no hay medicamentos para la diabetes, no hay vacunas, no hay esto otro. Sabedores de que hoy vamos a tener una autoridad receptiva, vamos a tener condiciones para poder pensar que tenemos compañeros en el gobierno, ya sea estatal, ya sea nacional, ya ámbitos diversos que nos van a acompañar en la lucha. Es el momento de que tenemos que tomar iniciativas. Hace como un mes, se hizo un evento en la Universidad de Chapingo y diversos estudiantes acudieron. Ellos, los sectores estudiantiles que allí asistieron, acordaron el 10 de noviembre en la Ciudad de México
hacer una organización preparatoria, una reunión preparatoria para el año que viene, construir una organización nacional de estudiantes mexicanos. Esa es una buena iniciativa, porque toda esa simpatía que tiene Morena en las instituciones de educación pública, toda esa simpatía de muchos jóvenes que hicieron posibles el cambio y la transformación el 1 de julio, hoy ya no los necesitamos dispersos, ya no los necesitamos como entes individuales, los necesitamos articulados en una sola gran fuerza que enfrente las situaciones que están por venir y que sean un respaldo fundamental al gobierno que irá gradualmente desarrollando propuestas, articulaciones e iniciativas cada vez de mayor calaje. Hay muchos compañeros que incluso dentro del propio Morena a veces critican, por ejemplo, la condición de integración del gabinete. A ver, pero ahí hay mucha gente que, puta, ese venía del PAN, aquel venía de no sé aquel otro es medio blandengue, el otro pues, estaba defendiendo la agricultura, pero la agricultura privada, y ahora ya viene como gran funcionario. Compañeros, el gabinete en mucho es expresión de una correlación de fuerza nacional, que va más allá de si tenemos diputados o tenemos senadores. Yo les aseguro que si la sociedad mexicana permanece callada, sin organizarse, sin iniciativas, no les extrañe que por fuerza de esa correlación en el propio gabinete vengan apareciendo algunos otros personajes, empresarios, gente media conservadora, gente que no nos gusta de todo. Yo les aseguro que si esta sociedad se organiza, toma iniciativas, es cuestionadora, si algún funcionario, independientemente de dónde venga y de su origen, es cuestionado porque no está cumpliendo, seguramente ese gabinete también se va a ir transformando de otra manera, con visiones, con personajes, con iniciativas que van transformando al país y nos van acercando verdaderamente a una transformación como la que queremos. Esto es fundamental. Una y otra vez hablamos de la organización, pero es evidente que a la organización le faltaba un elemento. Es muy importante la organización, pero ahí faltaba un elemento: formación política, compañeros. Formación política. La organización misma, si no tiene la formación, la comprensión de su realidad, es importante. Sí, ya ha habido en el mundo muchas organizaciones que son economicistas, efectivamente, que piden y exigen cuestiones relacionadas con el dinero, únicamente, ¿sí? Pero la verdad es que para poder conseguir logros trascendentes se necesita organización y conciencia política y social. Esos son los elementos que hacen invencible a un pueblo. Por eso Andrés Manuel exige, insiste una vez, que el pueblo, solamente el pueblo salva al pueblo, pero pueblo organizado y consciente se vuelve invencible. Hoy hemos tenido un gran triunfo, pero nos falta organización y conciencia, compañeros. Aquí es donde entra lo del instituto. Ustedes saben que el instituto al principio surgió con una propuesta de algunos compañeros. Rafael le tocó formalizar la propuesta y la verdad es que nosotros pensábamos que sí iba a tener apoyo, pero pues, como pasa en los partidos del pasado, alguien habló aquí, bueno, Rafael habló del PRD, muchos de los que hoy estamos en Morena veníamos del PRD, ¿sí? Y sabíamos lo que pasaba ahí. Le asignaban una cantidad al área de formación política y después poco a poco se le iban quitando, y en muchas ocasiones se usaba eso que se había puesto para formación política para nómina o para cualquier otra cosa. Es grave para fortalecer las tareas de la cuarta transformación. Compañeros, democratización de los medios. Tenemos que buscar cómo generar las condiciones para democratizar los medios de difusión. Es claro que podemos nosotros ser víctimas de iniciativas arteras que todo el tiempo estén bombardeando con tonterías y con descalificaciones, que pongan énfasis en que si el hijo menor de Andrés Manuel se fracturó un tobillo y que su mamá lo llevó a un hospital privado que está a 2 cuadras de su casa.
Y se hace la gran alaraca de eso, ¿sí? Cuando dicen ellos, en consecuencia, ¿por qué no lo llevó a un hospital público? Bueno, pues porque la familia de Andrés Manuel no tiene ni ISSSTE ni IMSS. Por eso, y además es un hospital que está a 2 cuadras de su casa. No tendría ninguna trascendencia, además van a pagar con su dinero, no están utilizando una prebenda del gobierno. Sin embargo, ideas tan pueriles, tan intrascendentes como estas, repetidas una y otra vez, terminan por generar un proceso de cuestionamiento y de desgaste. Por eso para nosotros, compañeros, es fundamental que seamos capaces de generar procesos de democratización de los medios. No queremos tener medios al servicio del gobierno ni del Estado. No queremos que estos plumíferos a sueldo hoy pasen a sueldo del gobierno de Andrés Manuel. Tan no es así que vean ustedes cómo se han disminuido todos los presupuestos, ¿sí?, en donde ha podido influir Morena, todos los presupuestos encaminados a la compra de plumas y de periodistas están desapareciendo. Ese no va a ser un modelo de estos gobiernos. Sin embargo, sabemos que si no paga el gobierno, siempre van a encontrar quien les pague. Y es obvio que quien va a pagar, pues son las gentes que se sienten afectadas por un gobierno popular y comprometido con los ciudadanos. Y en ese sentido, lo que es un objetivo fundamental es la democratización de los medios. Canales hay muchos. Impulsar campañas para dejar de escuchar a estaciones de radio que sistemáticamente están golpeando. Ellos son un negocio. Si se generan iniciativas encaminadas a castigar a aquellos que unilateral, facciosa y sin ningún fundamento mantienen una actitud de golpeteo, ¿sí?, si se inician estas cuestiones de la sociedad, seguramente que iremos encontrando cauces para bajarle el nivel de peso de estas estructuras. Pero además hay que impulsar una serie de aspectos que vengan realmente a democratizar los medios, ¿sí? Exigir que haya voces críticas, que haya equilibrio, que haya noticias que den la información, pero que no la editorialicen. En fin, hay muchas cosas. Pero este es un gran tema, compañeros. El segundo, que es fundamental, la democratización del sistema judicial. Es muy importante que en este país tengamos jueces honestos, jueces que realmente entiendan las condiciones del país, no jueces que pongan todo su poder para mantener sus salarios, no jueces que pongan la justicia a la venta, no jueces que cierren los ojos frente a las necesidades de justicia de la mayoría de la población, pero estén prontos para dar justicia y protección a aquellos que han abusado, que han saqueado, que han robado, que se han enriquecido y que quedan prácticamente impunes, ¿sí? En ese sentido es muy importante la democratización del sistema judicial. Es un tema de la mayor relevancia. Y quiero decirles que incluso ya con objetivos de lucha de poder, en el pasado ha habido iniciativas interesantes. El presidente Zedillo generó una iniciativa en la cual reformó las reglas y las leyes en torno al sistema judicial. Y eso trajo como consecuencia que en la época de Zedillo renovaron prácticamente a la mayoría de los jueces y a la Suprema Corte de Justicia. Él lo hizo en la lógica de la confrontación interna. Sin embargo, es un aspecto que se debiera valorar, que se debiera analizar y que se debiera considerar. Pero nuevamente yo les digo, no es lo mismo que lo haga Zedillo en la lógica de sus conflictos internos PRI-PAN o Inter-PRI a que lo intentara hacer Andrés Manuel. Para que se pueda llevar por este gobierno un proceso profundo de democratización del sistema judicial, se necesita a una sociedad organizada, actuante, demandante, exigente. Eso es lo que tenemos que lograr con la organización y la politización. Y el tercer y último elemento que quiero referirme, compañeros,
es a otro aspecto que me parece también muy importante. Ustedes saben que las condiciones económicas del país son bastante complicadas. Aunque Andrés quisiera satisfacer todas las demandas que se están planteando en la sociedad, empleo, apoyo, crecimiento, es muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque los márgenes económicos de que dispone el gobierno ejecutivo con el apoyo del legislativo son muy pequeños. Se habla de que la cantidad que se puede reasignar o mover es el 2% del presupuesto. Es muy pequeño. Y a eso agregamos una deuda externa que está en 10 billones de pesos. Solamente el servicio de la deuda consume de 700 a 800 mil millones de intereses anuales. Es decir, es muy compleja la situación. Además, en las condiciones económicas del país, como hoy es una práctica en todo el mundo, estamos sujetos a una serie de calificaciones externas que se mueven por principios económicos, pero también por principios políticos, ¿sí? Estamos en las manos de las calificadoras, que de un momento a otro pueden decir, no, México no nos da confianza para el futuro. Y es obvio que se cierran muchas posibilidades para el país en ese sentido. Por todo ello, ¿cuál es la tercera gran tarea que tenemos que construir, que conseguir? La reforma tributaria y bancaria. Esta es una gran reforma que tenemos que hacer. No podemos nosotros seguir en manos de 16 mexicanos que son dueños de 143 mil millones de dólares y no pagan impuestos. Es claro que ellos, mientras tengan el poder que tienen, la posibilidad de presión que tienen, el apoyo de organismos internacionales, el apoyo de muchos medios, pues vamos a estar en una condición difícil para pensar que podemos un poquito subirles o para cobrarles los impuestos. Es difícil. ¿Qué se necesita para que esta balanza se mueva a favor de la sociedad? Nuevamente, organización y conciencia. Estas son las claves fundamentales para conseguir la cuarta transformación. La cuarta transformación es un objetivo, como yo les decía, un objetivo fuerza, es una ruta, es una propuesta alternativa que viene a equipararse con las tres primeras transformaciones. Está en nuestras manos construir, pero depende de nosotros, de que tomemos iniciativas, de que no estemos esperando que venga nadie a ayudarnos a organizarnos, que los va a ver, que sí va a ver. Ustedes cuentan con el Instituto de Formación Política, cuentan con Morena, cuentan con el gobierno federal, cuentan con diputados, cuentan con senadores, pero ustedes tienen que ser los artífices fundamentales de esta construcción, compañeros. Hoy no digo yo que no corramos riesgos, corremos riesgos si entramos a procesos organizativos, pero compañeros, venimos de una historia en este país donde hemos corrido muchos más riesgos, donde muchos compañeros se quedaron en el camino para llegar a este 1 de julio y hoy tenemos mejores condiciones que nunca. Por eso ¿cuál es mi mensaje? No desaprovechemos la oportunidad, compañeros. Organización, estudio, preparación y vamos a conseguir ese objetivo. La cuarta transformación va a ser una realidad en este país, pero de nosotros depende. Gracias, compañeros. ¿Preguntas? Pues no sé cómo la dinámica, por cierto. Yo creo que, ¿por qué no hacemos una cosa? Escuchamos a Rafael Barajas y al final abrimos un esquema de preguntas. Son dos momentos. Ok. Con límite. ¿Cuántos? A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Cuántos son? Levanten la mano.
Preguntas, opinión. Preguntas concretas. ¿Cómo ves, Rafael? ¿Sí? Yo creo que es más pedagógico, más prudente escuchar todos, porque el compañero Rafael Barajas puede incorporar, incluso dar respuesta a algunas preguntas que puedan surgir. Mejor tener el panorama completo y después irnos de año aquí para y les propongo una cosa. Vamos a pasar, hemos hecho un ejercicio muy incluyente en la bancada. Hay una fracción que es, nos anotamos en un papelito, lo ponemos en un frasquito y vamos sacando los nombres para las participaciones. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces pasamos unos papelitos para que se apunten y empezamos, y aquí delante de ustedes vamos sacando los nombres para que no haya que le di más a uno que a otro. ¿Sí? Y un minuto, seamos concretos y ver. ¿Sí? Bueno, hecho. Entonces, adelante. Entonces, al final, ¿o quieres? Pues vamos a hacer una cosa. A ver, en votación económica, quienes estén a favor de que se haga ahorita una ronda de preguntas, levante la mano. Y quienes crean que al final de las dos participaciones, a ver, al final, pasó en votación económica. ¿Está bien? Ahora. Así es. Bueno, muchas gracias, Antonio Rueda. Vamos a dar paso a Rafael Barajas, el Fisgón, monero, caricaturista, activista, político, director, presidente, dirigente del instituto, responsable. Y aprovecho para agradecer también la presencia de, aquí se me fueron algunos nombres, está Teresa López, diputada local de Lázaro Cárdenas, Toño Madrid, de Mújica, ayúdenme porque no veo bien, ¿quién más está? Diputados locales, Báez, Sergio Báez, ¿dónde andas? ¿Quién más? Ay, se me fue, Talía Vázquez a la Torre, por ahí anda, muchas gracias, Selene, ya te vi, Sosa, compañero Sosa también nos acompaña, bueno, todos somos camaradas conocidos y gente de casa. Yo dejo a Rafael Barajas y me voy a dar el lujo de sentarme a escuchar los músicos. Y es que no me... Sí, sale.